Las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC tuvieron un capítulo inédito en medio de la histórica visita del presidente Barack Obama a Cuba. El secretario de Estado John Kerry se reunió con los representantes de ambas partes para conocer los avances de los diálogos que se han prolongado por 3 años. Kerry se reunió con los jefes criminales de la mayor organización terrorista y narcotraficante del continente americano cuando acaban de cumplirse 15 años del Plan Colombia, financiado por los Estados Unidos. La estrategia permitió propinar a las FARC contundentes golpes militares. Mientras Barack Obama y Raúl Castro, dos polos radicalmente opuestos, daban un paso más hacia el entendimiento político, John Kerry acercaba posiciones en otro conflicto histórico. El secretario de Estado se reunió cara a cara con las delegaciones del proceso de paz colombiano. El objetivo era revisar los avances de la Mesa de La Habana. Primero lo hizo con la delegación del gobierno. A la reunión asistió Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, el general Jorge Enrique Mora, entre otros plenipotenciarios. Elementos extraordinariamente concretos, por ejemplo, el anuncio de ayuda de los Estados Unidos en relación con la seguridad de las personas que dejen las armas. Una hora después, haría lo mismo con la delegación de las FARC. Por primera vez en el mismo salón se encontraron el máximo cabecilla de la organización terrorista y narcotraficante con el jefe de la diplomacia estadounidense. Despacho desde donde se promovió el Plan Colombia y el mismo, que ofrece una recompensa de $5 millones que permitan la captura de alias Timochenko y de los cabecillas que asistieron a la reunión. Luego en la reunión leyeron un discurso en el que no hay menciones a alias Simón Trinidad, integrante de las FARC preso en Estados Unidos por el secuestro de 3 ciudadanos americanos, y tampoco una solicitud para que la Casa Blanca retire a las FARC de la lista de organizaciones terroristas. Los jefes de las FARC, quienes han sido fieles al discurso antiimperialista, ahora ven en Estados Unidos un posible aliado, según sus palabras ante Kerry. Nos asisten razones para creer que los Estados Unidos están en condiciones de ver en las FARC-EP un socio confiable en la construcción de la paz continental y esperamos que en consecuencia nos reconozcan como una fuerza política empeñada en la expansión de la democracia y el progreso social de Colombia. En un comunicado, el Departamento de Estado reveló que los encuentros se realizaron por petición del presidente colombiano. Asimismo que John Kerry invitó a las partes a redoblar sus esfuerzos para resolver las diferencias que permita la firma de un acuerdo final. Contacto directo en Bogotá, Colombia, con Paloma Valencia, senadora por el partido opositor colombiano Centro Democrático. Senadora Valencia, buenas noches, como siempre, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Carlos. Muy complacida de saludarlo a usted, a Joely, a todos los habitantes de Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos. Senadora, ¿usted cómo observa este encuentro entre John Kerry, la delegación colombiana, y la delegación de las FARC? ¿Como una oportunidad para avanzar en las negociaciones de La Habana o como una legitimación de una organización que ha sido considerada la más terrorista y la más narcotraficante del continente americano? Bueno, Carlos, yo lo recibo con el corazón muy compungido. Yo siento que eso es una burla a los miles de colombianos que fueron asesinados, que fueron secuestrados, torturados, a los miles de niños colombianos que han sido reclutados por esa organización terrorista, a las miles de niñas que fueron reclutadas, violadas y forzadas a abortar. Yo no puedo creer y recibo esto con muchísimo dolor porque creo que algo que había unido el mundo era la lucha contra aquellos que profanaban las libertades y las democracias. Y le duele a uno oír ese comunicado cínico de las FARC diciendo que ahora los Estados Unidos encuentran en ellos un socio para la defensa de la democracia. Y uno se pregunta, ¿cuál es la defensa de la democracia que ha hecho las FARC en Colombia? En ningún rincón de Colombia donde ha actuado las FARC, los ciudadanos colombianos han estado mejor. Por el contrario, los niños han sido reclutados, asesinados, la gente ha sido secuestrada, las han puesto en una especie de campo de concentración con cadenas del cuello hacia los árboles, además de decir que las FARC son una organización de las más poderosas en el narcotráfico. El crecimiento de los cultivos ilícitos en Colombia hoy llega a los 159.000 hectáreas y nos coloca como los primeros productores de cocaína del mundo, un negocio enteramente controlado por las FARC. Ahora, en la mesa
las FARC habían dicho que iban a pedir a Estados Unidos la libertad de Simón Trinidad, también que se retirara a las FARC de la lista de los países, de los grupos terroristas. También se puso sobre la mesa que se archivaran las órdenes de captura con fines de extradición contra jefes subversivos, más de medio centenar. El silencio que hay respecto a eso, de alguna manera nos da indicios de que de verdad se abordaron estos temas o que simplemente no se va a dar a conocer a la opinión pública. Bueno, no, yo lo que creo es que no nos van a contar qué fue lo que realmente se habló. El comunicado, pues es un comunicado genérico que no dice nada, que trata incluso de utilizar la figura del Papa en una cultura pues que el Papa no tiene ninguna significación porque los Estados Unidos pues no es un país católico y el régimen cubano, como los miembros de las FARC pues militantes del comunismo, odian la religión católica también. Entonces me parece que lo que hay ahí es una mezcla de cinismo muy dolorosa para el mundo, porque la pregunta que yo me hacía hoy, y creo que muchos ciudadanos del mundo se estarán haciendo, es: ¿ser terrorista o el ser catalogado como terrorista es simplemente un hecho político que no tiene nada que ver con los hechos que uno comete? Es decir, uno puede entrar y salir de acuerdo a la conveniencia o al gusto del presidente de turno. No son los hechos que uno ha cometido, las conductas, los asesinatos y las víctimas las que determinan la categoría de terrorista. Yo me preguntaba qué sentiría Estados Unidos si miembros de Colombia se fueran a reunir con las milicias de ISIS o los amigos de Osama. Yo creo que aquí hay un tema de respeto sobre el dolor de las personas, sobre lo que significa que esos son los jefes de quienes han venido perpetrando violencia durante más de 60 años en contra de los colombianos y en contra de un Estado legítimo que tiene Colombia, que entre otras cosas desconcierta que quien había sido socio de Colombia, que habían sido los Estados Unidos, en la defensa de las instituciones, la democracia, en contra del terrorismo y el narcotráfico, hoy se siente con los narcotraficantes y con los terroristas en contra de la mayoría de los colombianos que se oponen a la impunidad. Porque es que este proceso no es un proceso de paz, es el proceso donde todas las atrocidades de los narcoterroristas FARC quedan simplemente solventadas y no tienen que pagar un solo día de cárcel por lo que han hecho. Es la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático. Gracias por estar con nosotros en NTN 24. Gracias, Carlos. Feliz noche para todos.